Bien, hermanos, nos encontramos en esta serie de escatología en la cual estamos tratando el tema de la era evangélica. La semana pasada estuvimos considerando, hermanos, cómo las profecías veterotestamentarias o las profecías del Antiguo Testamento estaban anunciando lo que era la iglesia. La iglesia era anunciada, aunque ya era anunciada su establecimiento y su inauguración en el tiempo del Nuevo Pacto. Pero en esta tarde, hermanos, yo deseo pasar ya más de la iglesia, hablar del evangelio en las profecías del Antiguo Testamento. La vez pasada vimos la iglesia en las profecías del Antiguo Testamento. Hoy vamos a mirar el evangelio en las profecías del Antiguo Testamento. Si estamos hablando del periodo que llamamos la era evangélica, entonces vamos a hablar de lo que se prometía para esa era evangélica, que era una iglesia establecida, inaugurada, y un evangelio que iba a ser ahora manifestado, aunque ya había sido revelado por medio de los profetas veterotestamentarios. Yo creo que el texto que leyó el hermano fue suficientemente claro de los profetas que anunciaron estas cosas que por ahora nosotros ahora vivimos en el disfrute de ese establecimiento. Y hermanos, uno de los temas de toda la Biblia que llama mucho la atención de la gente es el tema precisamente el de la profecía. En el mismo momento en que uno dice que se va a predicar un tema acerca de la profecía, inmediatamente se genera un ambiente de entusiasmo. La gente quiere oír acerca de estas cosas, pero debemos reconocer, hermanos, que no siempre ese entusiasmo responde a un interés piadoso, que ese debe ser el interés, por crecer en la vida de piedad, por crecer en la vida de santidad. Porque existe mucha curiosidad que no es buena entre las personas que acuden a las Escrituras, como ellos lo utilizan como una especie de bola de cristal a través del cual podemos ver el futuro. O sea, ese deseo por conocer el futuro, ese morbo y esa curiosidad no es en sí buena, no es en sí buena. Hermanos, si estas cosas, lo que nos mueve a estudiar esto no es la piedad, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, podemos decir que la palabra de Dios no fue escrita para satisfacer a los curiosos, sino más bien para promover la vida de piedad. Por eso el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, hablando acerca del juicio final y de la destrucción de este mundo que va a ser destruido por fuego, dice en segunda de Pedro 3:11, dice que ya que todas estas cosas han de ser deshechas, de ser destruidas, todo lo que conocemos ha de ser destruido, ¿cómo no debéis vivir, o cómo no debéis vosotros andar en no tener esto, en santa y piadosa manera de vivir? Si ustedes saben, si ustedes están aprendiendo de lo que nos viene en el futuro, que estas cosas sean con el fin, con la motivación que promueva a una vida santa y a una vida piadosa. Pero no nos dice que estas cosas han sido escritas para satisfacer nuestra curiosidad, sino para que seamos más santos y más piadosos, más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden, hermanos, que nos hallamos tratando una serie de sermones sobre esta serie escatológica, pero de carácter netamente pastoral, con una metodología bíblica que nos permite interpretar adecuadamente todos los detalles en esta área de la revelación. Ahora, la pregunta es que debemos hacernos cómo se deben interpretar las profecías bíblicas, cómo deben interpretarse las profecías del Antiguo Testamento. La respuesta es precisamente como lo hizo el Señor Jesucristo y como lo hicieron sus apóstoles. Ellos pueden conocer el verdadero significado del Antiguo Testamento y más aún en nuestro Señor Jesucristo, porque era el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:10 al 11, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo por medio de los profetas veterotestamentarios que estaban ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, estos sufrimientos y las glorias del Señor Jesucristo son elementos del evangelio que se había prometido en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Pacto son manifestadas, son cumplidas. De modo que Cristo y sus apóstoles han de ser nuestra guía en la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento. Y aunque parezca tan obvio, hermanos, es necesario demostrarlo por causa de la confusión que se ha levantado en nuestros días con esto. Si no
hermanos, si no interpretamos la Escritura como Cristo y los apóstoles lo hicieron, solo nos queda dos alternativas: o interpretarlas conforme a nuestra propia imaginación, o usamos el sistema de interpretación diseñada por los expertos, entre comillas. Por tanto, hermanos, debemos interpretar las Escrituras como el Señor y los apóstoles la interpretaron, porque creemos que esta es la metodología correcta. Noten que cuando hablamos de métodos hermenéuticos, métodos de interpretación, cuál es el camino que debemos utilizar para interpretar la Biblia, es el mismo camino que tomó Jesucristo y los apóstoles. Eso es lo que estamos diciendo. Queremos tener una buena interpretación de los apóstoles, de la Escritura, entonces debemos tomar la senda que tomaron Cristo y los apóstoles. A partir de este argumento, hermanos, el primer asunto a manera de pregunta que vamos a considerar en esta tarde es: ¿cuál es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento? Yo creo que, hermanos, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la doctrina de la teología del pacto, ya nos está diciendo mucho. ¿Cuál es el tema central? Pues eso anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Entonces, para conocer los detalles de un asunto, debemos conocer cuál es la idea central que enlaza todos los detalles de ese tema. ¿De qué hablaron mayormente los profetas veterotestamentarios? Bueno, los profetas del Antiguo Testamento mayormente hablaron del Evangelio de Jesucristo. Hablaron del Evangelio de Jesucristo. Sus sufrimientos, sus glorias estaban profetizadas a lo largo de todas las páginas del Antiguo Pacto. Y este es el tema central que implicará, hermanos, profundamente no solo nuestra interpretación de la escatología bíblica, sino también el espíritu con que nos acercamos a estudiar las profecías bíblicas. Así que vamos a mirar: los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Evangelio como su tema central. Y esta tarde vamos a aplicarlo, vamos a mirar tres puntos a manera memotécnico. Vamos a hablar primeramente de esta declaración explicada. Vamos a mirar la explicación de esta declaración. ¿Cuál declaración? De que el tema central de las profecías del Antiguo Testamento era el Evangelio. Vamos a mirar primero su explicación. Segundo, vamos a mirar su demostración. Y en tercer lugar, vamos a ver su aplicación. Vamos a ver cómo se explica esto a lo largo de la Escritura, cómo lo demostramos bíblicamente y cómo podemos aplicar esto a nuestro corazón. Así que vamos a mirar primero la declaración explicada. Ahora, ¿qué queremos decir con que el tema del Evangelio es central en las profecías del Antiguo Testamento? ¿Por qué queremos decir? ¿Qué es lo que queremos transmitir al decir que el Evangelio es central en las profecías veterotestamentarias? Bueno, que el Evangelio que anuncia la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, ese Evangelio que anuncia perdón y vida eterna al que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ese Evangelio es el tema central en las profecías del Antiguo Testamento. Es la razón o es el corazón y la esencia que toca las profecías veterotestamentarias. Eso no significa que es el único tema, sino que es el tema central de las profecías. Mientras muchos enseñan que el tema central de la escatología de las profecías del Antiguo Testamento es el programa de Dios para con Israel y un reino futuro, y no con nosotros, la interpretación de Cristo y los apóstoles es el Evangelio de Cristo y que la iglesia hoy anuncia y defiende. La semana pasada hablamos de la iglesia en las profecías, pero ahora hablamos del Evangelio en las profecías del Antiguo Testamento, hablando de que el Evangelio va a ser, hermanos, el mensaje que la iglesia va a proclamar, que la iglesia va a anunciar, que la iglesia defiende. Entonces, esa precisamente es la explicación de esto para este postulado. En segundo lugar, miremos la declaración demostrada. La declaración demostrada. Para su demostración veremos 8 textos del Nuevo Testamento, porque yo espero que los apóstoles y el mismo Jesucristo van a traer pasajes del Antiguo Testamento y lo van a explicar dándonos a entender esto. Vamos a mirar cómo se demuestra esta explicación o esta demostración. Para su demostración veremos 8 textos, entonces
para establecer esta verdad en una forma clara y simple. Vamos a dejar que las escrituras sean las que nos hablen. Vamos primeramente a Apocalipsis 19, 9 al 10. Apocalipsis 19, 9 al 10, y vamos a mirar esta realidad. Recuerden, ¿cuál es el tema que estamos tratando? El Evangelio central en las profecías del Antiguo Testamento. Note que aquí en esta visión el apóstol está viendo una serie de visiones que le ha sido mostrada a través de un ángel, y ahora Juan, viendo esta figura angelical, cae delante de él para adorarle, como hacen todos los hijos de Adán, ¿no? Ve un ser angelical y cae de rodillas. ¿Qué dice el texto? Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me pondré a sus pies para adorarle. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, no tenéis esa palabra, el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? El testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesús? Vamos a mirar qué es eso. Entonces, es el espíritu de la profecía que es el testimonio de Jesús. Pero, ¿qué quiso decir aquí el ángel cuando dijo el testimonio de Jesús? ¿Y en qué sentido ese testimonio es el espíritu de la profecía? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la respuesta puede darse en dos sentidos. El testimonio de Jesús puede ser el testimonio dado por Jesús. Recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Jesús habló por los profetas, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas y Cristo habló a través de los profetas del Antiguo Testamento. Y puede ser, estamos diciendo que el testimonio de Jesús puede ser el testimonio dado por Jesús, o podría ser el testimonio que habla acerca de Jesús, pero las dos están íntimamente relacionadas y su significado encierra ambas ideas. ¿Por qué? Porque si hablamos de los profetas, hablaron de estas cosas, Cristo habló por medio de ellos, pero esos profetas hablaron acerca de estas cosas, entonces tanto una cosa como la otra están íntimamente relacionadas. El testimonio de Jesús fue acerca de él mismo y de su obra redentora. Eso estaba anunciando antes cómo se iba a llevar a cabo la obra redentora de Cristo. Y el testimonio de los apóstoles y la iglesia en general ha sido siempre el mismo Cristo y crucificado. De manera que ambos pensamientos nos llevan al mismo punto. Cristo es la suma y la sustancia de toda la profecía. De hecho, hermanos, yo puedo decir que la Biblia se resume en una sola palabra: Jesucristo. Jesucristo. Cristo es el centro de las Escrituras. Es a eso que se refiere el ángel cuando dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese es el corazón y el contenido de la profecía, que Cristo iba a venir a sufrir, iba a encarnarse, iba a sufrir todas las cosas que sufrió y morir en la cruz del Calvario, iba a resucitar y se levantar victorioso, y esas glorias que vendrían, todo esto estaba incluido en el tema central de las profecías veterotestamentarias. Pero deseo ver otro texto que leyó el hermano al iniciar, es Primera de Pedro 1:10 al 12. De hecho, Pedro comienza su primera carta con estas palabras. Primera de Pedro 1:10 al 12 dice: los profetas que profetizaron, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, de la gracia destinada a nosotros. ¿No le suena algo como el pacto de gracia? Estaba prometido el pacto de gracia. ¿Y qué prometía? El Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué contenía el Evangelio de Cristo? Los sufrimientos y las glorias de Cristo. Dice, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron ellos y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, es decir, la iglesia del nuevo pacto, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado que el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y Pedro se refiere en este texto obviamente a los profetas del Antiguo Testamento, y dice el apóstol Pedro que ellos profetizaron de esa gracia destinada a nosotros. O sea,
del establecimiento de un pacto de gracia. Y estaba prometido ese pacto de gracia. Ese era el tema central, la salvación que disfrutamos ahora en Cristo Jesús. El contenido de esas profecías era Cristo y su obra redentora. No solamente la persona, quién era la persona de Cristo, porque estos hombres indagaban acerca de qué persona era, pero también no solamente qué persona era, sino también de su obra redentora. Ellos hablaron de los sufrimientos de Cristo, dice Pedro. Y en el versículo 12 resume todo esto con la palabra evangelio. Ellos hablaron del evangelio del Señor Jesucristo, es decir, que el evangelio estaba siendo prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Lucas 24, 25 y 27. Aquí ya vamos a pasar de las palabras de los apóstoles a la palabra de Cristo. Lucas 24, 25 al 27, ustedes recuerden que este contexto está después que Cristo resucitó, se encontró con dos discípulos de él que iban camino a Emaús. Y ellos estaban tristes porque decían, ¿cómo es posible que este varón piadoso ejemplar murió y ahora lleva 3 días y Cristo se aparece resucitado entre ellos? Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuáles profetas? Los del Antiguo Testamento. Noten lo que dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, el Señor les mostraba en la Biblia, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Estos sufrimientos y glorias de Cristo es el mensaje del evangelio. Era necesario que Cristo padeciera porque así estaba escrito en las profecías del Antiguo Testamento. Y según el Señor, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban acerca de esto y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, O sea que el Señor mostró en todas las profecías neotestamentarias a estos hombres, a estos dos discípulos de Emaús, les mostró, mira, todas hablaban de mí, que era necesario que sufriera. ¿Y por qué les dice tardo de corazón? Porque no, pues la Biblia del Antiguo Testamento, las profecías decían que el Mesías era un siervo sufriente, que él iba a sufrir, y ellos se extrañaban, pero ¿cómo es posible que el Mesías, él proclamándose el Mesías, haya muerto? Era necesario que eso ocurriera. Así que cuando decimos que ese era el tema central de las profecías veterotestamentarias, estamos interpretando las escrituras de la misma manera como Cristo la interpretó. Ese evangelio es la llave que abre las puertas de toda la escritura. Y si perdemos ese evangelio cuando vamos al Antiguo Testamento, esas puertas quedarán cerradas para nosotros. Podríamos repetirlo esta mañana. Los creyentes del Antiguo Pacto fueron salvados por un evangelio prometido, pero no manifestado. Prometido porque estaba bajo promesas y profetizado que vendría su establecimiento o su manifestación en un nuevo pacto. Vamos a Lucas 24, 44 al 47. Perdón. Más adelante también en lo que estábamos hablando de estos discípulos. Dice así, 24, 44, 47, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, dice Cristo, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Cómo se resumía las escrituras del Antiguo Testamento? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, ¿quién? Cristo, para que comprendiesen las escrituras. Cristo les dio la llave para que entendiesen las escrituras. Y esta es la llave. Noten lo que dice. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué mensaje es ese, hermanos? ¿El mensaje de qué? Del evangelio. Ahora ustedes dirán, bueno, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Yo entiendo aquí que el mensaje del evangelio es que Cristo padeciese y Cristo resucita. De hecho,
Cuando Pablo habla en 1 Corintios 15 para hablar de la resurrección, de la doctrina de la resurrección, cosa que muchos estaban tergiversando, él resume el evangelio de esta manera. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3, él dice lo siguiente: además os declaro, note lo que dice, hermanos, el evangelio que os he predicado. Él está hablando del evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Pero noten los términos que acabamos de leer. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando él dice conforme a las Escrituras, es conforme a las profecías veterotestamentarias, y así se cumplieron. Y Pablo está trayendo, ese es el evangelio que ahora disfrutamos y que ahora les estoy predicando a ustedes. Entonces, según nuestro Señor Jesucristo, en el pasaje anterior, este evangelio que ofrece perdón para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ese evangelio ha sido revelado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y Pablo es lo que también está diciendo en 1 Corintios 15, estas cosas que se habían escrito. Y esta es la única manera en que podemos interpretar las Escrituras correctamente, y la manera en que Cristo les abrió el entendimiento. Hermanos, el evangelio de Cristo es el centro de las profecías del Antiguo Testamento, y no un reino milenial para un pueblo físico de Israel, como dicen los dispensacionalistas. ¿Cómo Dios nos abre el panorama de la Biblia? Bueno, por el evangelio. Si no vemos el evangelio de Cristo en el Antiguo Testamento, no podemos entender las Escrituras, porque es la única manera en que podemos entender todas las profecías veterotestamentarias. Y el evangelio de Cristo es el centro de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a mirar un texto más, recuerden que son 8, vamos a otro. Hechos 3, 18 al 24. Hechos 3, 18 al 24. Este texto se halla en el contexto de Pedro y Juan yendo al templo de la Hermosa a orar a la hora del sacrificio. ¿Recuerdan? Y cuando van a entrar allá, se encuentran con un hombre cojo de nacimiento. Y le pide, este hombre le pide a ellos que les dé algo. Ellos dicen, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Inmediatamente este hombre se levanta, afirma sus pies y entra a adorar en el templo con ellos. Y esta oportunidad es aprovechada por Pedro y Juan, ¿para qué? Para predicar el evangelio a la multitud, que atónita se amontonaba a mirar que este hombre era lisiado, era cojo de nacimiento y ahora caminaba. Y ese asombro lo llevó a poner los ojos en Pedro y en Juan, y es así como ellos les predican el mensaje del evangelio. ¿Y qué dice allí en el versículo 18? Dice Pedro, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas. ¿Y qué es? Que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, quien, otra vez, mire la frase, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios, otra vez, por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Cuál es el profeta que está hablando aquí? De Cristo, con P mayúscula, profeta. Y todo sigue diciendo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días de la iglesia. Estos días que estamos viviendo. ¿Cuándo comenzaron esos días? Desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, son los postreros días, el fin del siglo. Estamos viviendo la época evangélica. Los postreros tiempos se llama la era del evangelio, donde ese evangelio prometido ahora está en el cumplimiento y se está llevando a cabo, y será predicado este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin.
Eso es lo que estaban anunciando las profecías. Mire que todo tiene que ver con el Evangelio, no tiene que ver con la identidad del anticristo, no tiene que ver con lunas rojas, no tiene nada que ver con esa clase de especulaciones. Tiene que ver con la salvación por medio del Evangelio de Jesucristo y que ya estamos en los posteriores tiempos, estamos en los últimos tiempos, porque ya se está predicando el Evangelio. Y cuando se predica ese Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin de este mundo que conocemos. Pero ¿y cuál era el centro de eso? Que Cristo había de padecer? Dice Pedro, eso estaba revelado en las Escrituras. Moisés habló de eso, así como todos los profetas desde Samuel, quienes no solo hablaron de Cristo, sino de a todos aquellos resultados gloriosos que procederían de su muerte. Y de estos días, los días de la iglesia, y no los días de un reino futuro. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque los dispensacionalistas dicen que estos días, que vendrían estos días, ellos hablan del reino milenial. Pero hermano, no estamos hablando de un reino milenial. Ahora, es importante esto que nosotros aclaremos. La era evangélica, no estamos hablando de un reino milenial, pero nosotros ya hicimos un estudio de esto y es bueno que lo tengamos en claro. Ya el evangelio ha sido manifestado. ¿Desde cuándo? Desde la primera venida de Cristo, y será anunciado hasta la segunda venida de Cristo. Será ese evangelio predicado hasta el fin a todo el mundo, y entonces vendrá el fin, hasta el final del mundo. Será predicado primeramente hasta cuando vino Cristo y cuando este mundo se acabe. Ahora, nosotros decíamos que esa era evangélica para nosotros ya es el milenio. Es el milenio. Ya estamos en el milenio. Ya hay muchos creyentes que han muerto y están en la presencia de Cristo, reinando ya con Cristo. Eso es lo que decíamos, el diablo ya ha sido atado. ¿Para qué? Para que el evangelio pueda ser ¿qué? Anunciado con libertad. Y muchos están volviendo a la vida por causa del evangelio que sí está siendo predicado. Muchos muertos están volviendo a la vida. Así que, hermanos, no se trata de un reino futuro, sino de un reino milenial que ya está en nosotros. Ya estamos viviendo eso, ya estamos viviendo el milenio. Pedro dice, estos profetas hablaron de estos días que estamos viviendo ahora. Hermano, es maravilloso saber que ellos profetizaron lo que nosotros estamos viviendo. Ellos añoraban estar en esos días y nosotros estamos, yo digo, hermano, parece que fuéramos extraterrestres. Nosotros estamos viviendo lo que ellos ansiaban estar y nosotros lo estamos viviendo y no nos sentimos asombrados, ni alegres, ni gozosos de estar en este tiempo. Ellos añoraban, inclusive, como decía Pedro, ellos inquirieron y anhelaban saber, que aún los ángeles anhelaban estas cosas. Hermanos, ¿será que nosotros a veces nos hemos recibido tantas cosas que a veces como que las ignoramos, quizá por falta de comprensión y entendimiento? Pero estamos viviendo realmente tiempos postreros, tiempos que habían sido profetizados, tiempos que habían sido anunciados por los profetas del Antiguo Testamento, que ellos anhelaban ver esos días. Y nosotros parece que no nos alegramos como ellos se alegrarían ver estos días. Hechos 10:43. ¿Se recuerdan que Pedro piensa que el evangelio, Pedro sabía que el evangelio era también para los gentiles? El Señor le dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, no solamente en Jerusalén y en Judea, en Samaria, sino en todos los rincones de la tierra. Eso está implicando que los gentiles también debería predicarse el evangelio. Eso lo hablamos la vez pasada, que los gentiles también hacían parte de la iglesia. Y Pedro va a la casa de un gentil llamado Cornelio, por mandato de Dios. Un ángel se le aparece y ve a casa de Cornelio. Y miren lo que dice en el versículo 43, dice Pedro, de este Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué es eso? El ofrecimiento del evangelio. ¿Qué se ofrece en el evangelio? Perdón de pecados para los que están condenados. Este mensaje claramente es el evangelio. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Pedro dice eso, y eso fue lo que hablaron todos los profetas del Antiguo Testamento. Insisto, hermanos, esto es lo que nos ayuda a entender las profecías del Antiguo Testamento. Ahora sí las cosas comienzan a tener sentido. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las figuras? Aún las figuras del Antiguo Testamento estaban hablando de eso.
de la muerte y sufrimientos de Cristo. Romanos 16, 25 al 27. Pablo está concluyendo la carta a los romanos. Y recuerden que el tema de la carta a los romanos, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema central de la carta a los romanos? Eso lo vimos en una exposición. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación a todo que cree, al que cree, primeramente al judío y también al griego, o sea, incluyendo a los gentiles en la salvación del evangelio. Dice, y Pablo concluye esta carta de la siguiente manera, versículo 25 del capítulo 16: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea que el evangelio estaba, ¿cómo estaba oculto? Bajo promesa. Dice, pero que ha sido manifestado ahora. Ahora en el nuevo pacto ha sido manifestado lo que había sido prometido, sí. Y que por todo y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente, es decir, a judíos y a gentiles, para que obedezcan a la fe. Ese misterio que es la iglesia, dice Pablo, fue revelado en las escrituras de los profetas. Romanos 1, 1 al 4. Romanos 1, 1 al 4. O sea que las escrituras del Antiguo Testamento tienen relación con nosotros. Hermanos, no son ajenas al Nuevo Testamento. Yo he escuchado a falsos maestros que dicen, el Antiguo Testamento ya nada tiene que ver con nosotros. Sí, tiene mucho que ver con nosotros. Romanos 1 al 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Noten esto, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, ¿qué evangelio? El evangelio que él había prometido antes, ¿por quiénes? Por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo nos está diciendo, hermanos, que ese evangelio que él va a exponer a lo largo de la epístola de Romanos fue prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. Pablo se empeña continuamente en mostrar la relación tan estrecha que existe entre el evangelio que él predicaba y las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la relación? Que el tema central de las profecías del Antiguo Testamento era el evangelio de Jesucristo. Y valga la aclaración, hermanos, que al hablar de los profetas, no debemos pensar solo en aquellos que escribieron los libros que nosotros llamamos proféticos. Sí, hay profetas mayores y profetas menores, pero no debemos solamente hablar de esos libros, como Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías, etcétera. Todos los autores del Antiguo Testamento eran, en cierta manera, profetas. De hecho, los salmos, podríamos decir que eran profetas. ¿Por qué? Porque ellos escribieron no sus palabras, sino las palabras de Dios, las palabras que Dios le inspiró. ¿Qué es un profeta? Aquel que Dios lo usa para hablar Dios sus palabras sin violar la personalidad de aquel individuo. Y todos los libros que hay en el Antiguo Testamento fueron escritos por profetas. Y Pablo dice que el evangelio de Cristo fue revelado a nosotros a través de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Estaba el evangelio manifestado en el Antiguo Testamento? No. ¿Cómo estaba? Prometido, y estaba en misterio, y estaba revelado, pero no manifestado. Y creo que estos textos, hermanos, son suficientes para probar la veracidad de nuestra declaración inicial. Que el evangelio es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento. Por consiguiente, cualquier sistema de interpretación bíblica que argumente una dicotomía entre el evangelio del Nuevo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento tiene que ser un sistema falso, tiene que ser un sistema de interpretación que no reconozca esa unidad que vemos revelada claramente en las Santas Escrituras, esa unidad en diversidad. A veces, hermanos, yo cuando miro esto, ¿ustedes no notan que siempre el Señor en su gracia nos ha provisto que todas las enseñanzas que tenemos el domingo van interconectadas? Ahora, esa no era mi intención. Providencialmente se conectan todas. Y qué bueno que el Señor
nos haya provisto las cosas para que entendamos y tengamos mayor claridad de lo que estamos viendo en todo esto. Ahora, hermanos, obviamente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay diferencia, porque nosotros por eso no somos adventistas del séptimo día, ya no estamos bajo la ley civil judía, ni tampoco bajo las leyes ceremoniales del antiguo pacto, porque Cristo mismo vino a darle cumplimiento a esa ley. Pero no existe, hermanos, contradicción entre ambos testamentos, sino más bien una unidad, una que nos es eliminada por esa diversidad, que no es eliminada por esa diversidad. Voy a explicar esto. Por ejemplo, ustedes dirían, hay una unidad del evangelio, ellos fueron salvados por un evangelio en el antiguo pacto. Sí. ¿Nosotros también somos salvados por el evangelio? Sí. Ellos por un evangelio, ¿cómo? Revelado. Y nosotros por un evangelio manifestado. Pero ambos ahí está la unidad. ¿Cuál es la unidad? Que ambos fuimos salvos a través del mensaje del evangelio. Uno revelado y otro manifestado. Ahora, ¿cuál es la diversidad? Que ellos fueron por un evangelio revelado y nosotros manifestados. ¿Hay unidad? Sí, pero hay diversidad, sí. ¿Se distinguen? Sí, pero hay coinonía, hay consonancia entre los dos, sí, también. Entonces, nosotros, hermanos, entendemos eso. Hay muchos hablando hoy de escatología, hay muchos libros de escatología que en su mayoría son temas más sensacionales, pero carentes del Evangelio de Cristo, que es el tema central de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es una contradicción. Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, note esto, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que debemos predicar, hermanos? ¿La identidad del anticristo? ¿Cuándo vienen las lunas rojas? ¿Qué significan las lunas rojas? No. ¿O el cometa que viene a chocar con la tierra? No. Mire, dice 1 Corintios 2:2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es eso, hermanos? El Evangelio. ¿Qué es lo que necesita la gente, hermanos? El Evangelio. Si un ministerio no presenta una y otra vez el Evangelio que habla de Cristo como crucificado por los pecadores, es un ministerio antibíblico. Hermanos, no debemos tomar las Escrituras para satisfacer nuestra curiosidad por el futuro. Dios no nos dio las Escrituras para eso, sino para que conozcamos a Jesucristo y la esperanza que tenemos en Él. Eso debe ser nuestro énfasis cuando venimos a este lugar. Hermanos, aquí no venimos a ver charlas cómo hacerse próspero en 8 pasos, cómo tener un matrimonio feliz. Voy a decirle, hermanos, imaginen que yo saliera aquí a predicarle, tengo, hermanos, hoy los 3 claves para tener un matrimonio feliz. Bueno, eso es lo que la gente quiere escuchar, ¿cierto? Pero aquí no predicamos lo que la gente piensa que necesita escuchar, sino lo que la gente realmente necesita escuchar. ¿Y qué es lo que necesita escuchar? Dice Pablo, hablar de Cristo y este crucificado. Ese es el mensaje que debemos predicar, porque eso es lo que necesitamos nosotros, no lo que creemos que necesitamos como otras cosas. Si un ministerio no presenta esto, entonces no es un ministerio bíblico. No debemos tener las Escrituras para otro fin. Quiero terminar, hermanos, con la aplicación de esta declaración. Entonces, viendo ya la explicación de esta declaración, la demostración de esta declaración con esos 8 textos, veamos la aplicación de esta declaración. Primera aplicación. La visión que tenemos de las profecías del Antiguo Testamento deben ser determinadas por el Evangelio. La visión que tenemos de las profecías del Antiguo Testamento deben ser determinadas por el Evangelio. Hermanos, esta es la prueba o filtro por el que debemos hacer pasar cualquier enseñanza en el campo de la escatología, el Evangelio. Por ejemplo, si usted va a estudiar un libro de Ezequiel, Isaías y todo eso, ¿qué es lo que debe pasar? ¿Cómo está el Evangelio allí? Debe estar el Evangelio ahí. Y cuando alguien venga hablándonos de escatología o se escriba un libro de escatología, preguntémonos, ¿esta enseñanza o este libro contempla la profecía bíblica como algo que está directamente relacionado con la obra de redención que Cristo llevó en la cruz del Calvario? O sea que en todo profecía tiene que verse a Cristo, porque de no ser así, esa enseñanza tiene que ser falsa. ¿Te acuerdas que hablábamos esta mañana
que debemos identificar a los falsos maestros y sus enseñanzas, pues aquí estamos mostrando ilustradamente cómo podemos identificar una falsa enseñanza. Si una persona viene hablando del Antiguo Testamento y no nos habla de Cristo y su Evangelio, esa enseñanza es falsa. Y de acuerdo a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles inspirados, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Evangelio. El Evangelio era el tema central de su mensaje profético, así que puede estar en el cierto sistema de interpretación que no vea el Evangelio en la profecía. Entonces, cuando no lo vea, es un mensaje falso. Segunda aplicación. Esta enseñanza nos revela las implicaciones prácticas que tienen las profecías del Antiguo Testamento. Esta enseñanza nos revela las implicaciones prácticas que tienen las profecías del Antiguo Testamento. Hermanos, el tema de todas las profecías es el Evangelio de Jesucristo, y que puede ser más práctico, ¿qué puede ser, hermanos? Por ejemplo, preguntamos, ¿qué puede ser más práctico que esto? Muchas conferencias que se dan hoy sobre escatología no tienen nada de práctica. Y la razón es porque han perdido de vista el centro de las profecías, porque muchas de esas cosas se dicen son meras especulaciones. Por ahí hay yo antes escuchaba a un hombre que se llamaba Antonio Bolain, que hablaba de profecías, pero no hablaban del Evangelio en ninguna de sus supuestas exposiciones escatológicas. Y toda esa exposición de las Escrituras que no nos lleve a algo práctico para vivir una vida de santidad es una violación a la esencia de las Escrituras, porque dice el apóstol Pablo en en la segunda epístola a Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cómo puede alguien exponer este libro, que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, sin revelar a nuestras almas algo que sea útil? Y la palabra útil es de provecho. Hermanos, ¿qué provecho nos trae saber quién es el anticristo? ¿Qué provecho nos trae, qué significado tienen las lunas rojas o la vaca roja? Todo es rojo, pero no tiene nada que ver con Cristo, hermanos. Usted dice, bueno, ¿y aquí Cristo dónde está? ¿Cristo dónde está? Hace unos meses, de acuerdo que una persona me hablaba de una predicación que había escuchado de una vaca roja, que ya iba a ser el fin del tiempo porque los judíos encontraron la vaca roja. Y rayaba entre lo absurdo, porque esa persona decía que la vaca era roja, que hasta los ojos eran rojos, los cascos eran rojos, todo era rojo. Pero ni siquiera, hermanos, cuando se vivió el tema de la vaca bermeja, que era roja, ni siquiera se hablaba de ese tema, no una vaca bermeja simplemente. Pero esta gente entra en especulación, y terminaba esa enseñanza que este amigo nos mostraba, y yo decía, bueno, ¿y aquí quién me edificó esto? Usted termina esa enseñanza y termina diciendo, bueno, ¿qué aprendieron hoy? No, que la vaca es roja y que cuando venga la vaca roja se va a acabar el mundo. ¿Usted salió edificado, hermanos? ¿Usted salió realmente instruido, redarguido de su pecado? ¿Fue tocado? No. ¿Fue movido a una vida de santidad? No. Simplemente lo que despertó fue su curiosidad por querer saber cosas del futuro como una bola de cristal. Eso es lo que está pasando hoy, lastimosamente, en muchas congregaciones, y muchas personas son dadas a esa predicación. Ahora, las profecías bíblicas tratan de cosas prácticas, como que tienen que ver con nuestras vidas, que tienen que ver con nuestra relación con Dios, porque es el tema central del Evangelio de Cristo, y cualquier otra forma de presentar este asunto tiene que ser falso por necesidad, y no hemos venido aquí para satisfacer la curiosidad de nadie, sino para hablar del bendito y glorioso Evangelio de Jesucristo, tal como fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Tercera aplicación. Esto nos enseña, hermanos, la importancia esencial que tiene la muerte de Cristo en las Escrituras. Esto nos enseña la importancia esencial que tiene la muerte de Jesucristo en las Escrituras. Hermanos, los profetas del Antiguo Testamento hablaron que era necesario que Cristo padeciese. Yo creo que todos, para no ir más lejos, han leído el Salmo 22 o Isaías 53, el siervo sufriente. Cientos de páginas fueron escritas a través de cientos de años por medio de muchos profetas que era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario por los pecadores.
Hermano, ¿usted tiene interés por ese tema de la muerte de Cristo? Porque si no tienes interés por ese tema, tu alma está en peligro, porque ese es el tema central de la Escritura y eso es el tema que le concierne y le atañe a una alma que está necesitada y sedienta de la palabra y de la medicina del Evangelio para sus pecados. Hermanos, las Escrituras nos revelan que hay un problema serio con todos los hombres y la única solución que Dios ofreció fue la de enviar a su Hijo para pagar la deuda de los pecadores que Él vino a salvar, para así satisfacer la perfecta justicia de Dios. No podemos estar en paz con Dios a menos que nosotros entendamos a qué vino Cristo a morir en la cruz y nosotros nos aferremos a esa obra de Cristo. Y esto fue precisamente lo que hizo Cristo con su vida y con su muerte, para que todo aquel que en Él crea, que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje central de las Escrituras. Y última aplicación, bueno, la cuarta, penúltima más bien, esta enseñanza debe servir de amonestación para todos aquellos que manifiestan una gran fascinación por la escatología, pero no manifiestan esa misma fascinación por la obra de Cristo del Calvario. Hermanos, esta enseñanza debe servir como una amonestación, un regaño, mejor dicho, para aquellos que manifiestan una gran fascinación por la escatología, pero no mantienen esa misma fascinación por la obra de Cristo en la cruz, en el Calvario. Hermanos, de hecho, esta manifestación es antibíblica. El centro de esas profecías es Cristo y su obra redentora, y cualquiera que se sumerge en el estudio de las profecías sin tener al mismo tiempo una profunda preocupación por Cristo y su evangelio, tarde o temprano caerá en el error de las falsas enseñanzas. Si usted no tiene interés por Cristo y su obra redentora, es porque el Espíritu Santo no te está guiando a toda verdad. Hermanos, si el Espíritu nos guía, ¿hacia dónde nos guía? Hacia el Evangelio de Cristo, para mortificar el pecado, para cultivar las virtudes de Cristo, para poner nuestra confianza en su obra, la que ha hecho por nosotros y la que está llevando a cabo en nosotros. Juan 16, 13 al 15 dice Jesús, es la promesa que él da a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El mismo Espíritu nos va a enseñar por la palabra las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, ¿por qué? ¿Qué hablará en esas cosas que habrán de venir? Tomará lo mío, lo de Cristo, y lo hará saber, me hará saber de mí, dice Cristo, y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué está relacionando las cosas que habrán de venir con la persona de Cristo y su obra? Si estas cosas que habrán de venir no hablan de Cristo, entonces no es profecía bíblica. El Espíritu nos guía a toda la verdad e ilumina a los creyentes para entender las Escrituras. Ahora, si usted no tiene interés por Cristo, ni interés por su obra redentora, podemos decir claramente que usted no es un hijo de Dios, porque dice Pablo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y además cabe decir que ese interés malsano en la profecía será una causa de la decadencia espiritual. Y digo esto, hermanos, porque Cristo es el alimento del creyente. Si sacamos a Cristo de nuestra predicación y de nuestro estudio, comenzamos a hacer énfasis en otras cosas, tarde o temprano nuestra piedad decaerá. Hay personas que solo saben hablar de Israel, ¿cierto? Otra vez, hermanos, de Israel, del templo, del tercer templo que se va a construir, que en el año 1948, el 14 de mayo, fue la liberación y las profecías se están cumpliendo, la rosa de Sarón. Ustedes ya saben, y una retaíla ahí, hermanos. Pero ¿cuándo hablan de Cristo y su obra redentora? Como dice Pablo, me propuse hablar de Cristo y este crucificado. Última aplicación práctica. Hermanos, esta enseñanza refuta todo sistema de interpretación bíblica que no tenga a Cristo como su figura central. Esta enseñanza refuta todo sistema de interpretación bíblico que no tenga a Cristo como su figura central. El asunto es, ¿quién es el centro de la visión de la profecía bíblica? Esto es lo importante, hermanos, porque muchas de las cosas que se dicen hoy en nombre de la escatología bíblica tienen muy poco que ver con Cristo.
Por ejemplo, hay muchas enseñanzas que hablan de la batalla de Armagedón, de la verdadera identidad del anticristo, de la construcción del tercer templo, de las lunas rojas. Y hace tiempo, yo me acuerdo, hermanos, que hace unos años, que yo caí en ese error y yo enseñé las lunas rojas, cuando era neocarismático. Uno no sabía nada de esto, pero la verdad uno sale simplemente que las lunas son rojas y no tenía nada de edificación, no del 666, y hablaba, pero haciendo énfasis a un sistema de microchip o un sistema biométrico, y todo el mundo, wow, y eso se llenaba, y la gente era, ¿por qué no vuelve a predicar los de microchip, los del 666? La gente lo buscaba uno para que enseñaba eso. Qué enseñanza tan buena, pero no estaba Cristo allí. Nada o casi nada de Cristo. Hermanos, esto por supuesto tiene que ser falso, y debemos dudar de cualquier sistema de interpretación bíblica que excluya a Cristo y su evangelio. No a Cristo como un futuro rey de Israel, no. Cualquier sistema que relegue a Cristo y su evangelio a un lugar secundario, debemos dudar, porque en algún punto esas personas perdieron el camino, porque si estuvieran en la vía correcta, Cristo y su evangelio serían su gran tema de predicación. Para terminar, hermanos, te pregunto, ¿es tu interés por las profecías equivalente a tu interés por el evangelio? ¿Es equivalente a tu interés por Cristo y su obra redentora? Si no es así, estás en graves problemas. Estás yendo por el camino que te alejará cada vez más de Cristo, y si te alejas de Él, no habrá salvación para ti, porque el único que puede salvar y preservar el alma hasta el fin es Él. No hay un nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, no hay otro nombre. Tú tienes un alma que salvar, y el único que puede salvarla es Cristo. Por eso Él debe ser tu mayor interés en este asunto. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar.